Hola, qué bueno que están con nosotros de nuevo en un programa más de El Mundo. Con nosotros, como de costumbre, el doctor Michael Leitman, con quien conversaremos acerca de un tema muy delicado, el suicidio en Japón. Doctor Leitman, bienvenido. Muchas gracias, estoy feliz de estar con ustedes. ¿Qué pasa en Japón? El tema del suicidio es un tema generalizado. Se sabe que es una cuestión cultural incluso. Cada año se habla de índices muy elevados de este problema. Pero con la cuestión del coronavirus, esto se ha incrementado aún más, al punto que en el mes de octubre ha habido más casos de suicidios que el promedio de víctimas del coronavirus en los últimos 10 meses. Por ejemplo, en octubre hubo más de 2.153 casos y en promedio del coronavirus hay menos de 2.000 casos por mes. Hasta la fecha hay 17.000 personas que se han quitado la vida en Japón, lo que significa que es la tasa más alta del mundo industrializado. Primero que todo, ¿qué piensa usted al respecto? Primero que nada, es muy triste escuchar. Debemos entender que eso pertenece también a la mentalidad del pueblo japonés. Por una parte, ellos pueden ser muy educados y fuertes y tienen un espíritu especial fuerte interno. Eso por una parte. Y por la otra, tienen hacia el tema del suicidio, del ser kamikaze. Sabemos que tienen una tendencia hacia eso y si deciden que no quieren sufrir, entonces ponen fin a su vida. Es decir, debemos entender que aquí hay algo característico de Japón y no que sea un espíritu ahora que algo que viene del virus o del coronavirus y de que esto va a pasar en otros países. Eso simplemente es una debilidad o digamos es la cultura del pueblo japonés. De esta manera relacionarse con la vida, con el sufrimiento y con los golpes que el pueblo sufre. En particular en Japón. Eso debemos entender que aquí hay tiene un carácter especial ese pueblo y yo podría decir que está enraizado, viene de la raíz de su alma, que por una parte son muy sensibles, son muy educados y muy obedientes y tienen un propósito muy claro y tienen una educación especial que viene durante miles de años, pero debemos entender que esta educación también de alguna manera cae sobre el carácter del pueblo y por eso lo que pasó con Japón durante miles de años, que estuvieron desconectados de todo el mundo. No es como China, sino que aún mucho peor, que estuvieron realmente completamente independientes de todo lo que pasaba en el mundo y estaban en esa cultura, en su propia cultura, encerrados. Y eso, a fin de cuentas, es lo que resultó. Por eso hoy día, que cuando alguien no quiere soportar o sufrir, decide que pone fin a su vida. Y eso es en realidad la sociedad japonesa como que acepta esto. Yo no creo que se levanta y que comienza a de alguna manera a desdeñar a esas personas que ponen fin a su vida, sino que así él lo decidió. Puede ser incluso que sea algún tipo de heroísmo que haya en esto o algún tipo de... Pero es una parte de esa cultura profunda y por eso no podemos juzgar a los japoneses según nuestra cultura y decir que está bien o no. Si son débiles o fuertes, si son tales o tales, simplemente es la raíz de su alma muy especial
Es un pueblo que se desarrolló desconectado de todo el resto de los pueblos y en un extremo del mundo, podríamos decir, y por eso todo lo que les pasó es como resultado de su historia, de la raíz de su alma, de la historia y de la pandemia. En total, estos tres elementos juntos, eso es lo que nos da hoy día este resultado. Hay un fenómeno en la sociedad japonesa que se llama karoshi, que es trabajar hasta morir. El trabajo es parte central de la vida en Japón. ¿Qué? A raíz de la pandemia se han perdido muchos trabajos. ¿Qué pasa entonces cuando esto ya no está, la vida se derrumba y ya no ven cuál es el futuro? ¿Qué debería hacer la sociedad para evitar este problema, tanto en la sociedad japonesa como en general en cualquier sociedad? No lo sé cómo van a salir de esto. Yo tomaría esto como un problema nacional de Japón y yo realmente pondría esto en manos del gobierno, psicólogos, científicos, personas también de la religión y lucharía con esto de una forma muy seria porque en una situación que va a haber dentro de poco en todo el mundo, que vamos a ver de una forma clara, que no volvemos al mundo como fue antes de la pandemia, que no volvemos a los lugares de trabajo, no entramos a ese mismo ritmo de trabajo. No sé cómo ellos van a vivir con esto. Ellos deben cambiar su vida, deben dar al pueblo japonés algún otro desafío que esto les dé satisfacción de alguna manera, tal como el trabajo y el sueldo como que tenían, todo lo que tenían antes. Aquí debemos comenzar a una educación del pueblo de una forma muy seria. No hay con lo que cambiar, no es solamente con Japón, sino en todo el mundo, pero sobre la sociedad japonesa, una característica es que esta es una sociedad muy exigente hacia el individuo. Entonces la pregunta es si una forma de ayudar a la persona es que la sociedad exija menos de ella, tanto en Japón como en cualquier parte. Debemos en general pensar en el orden de la vida que vamos a tener después de la pandemia, que esperemos que dentro de poco, porque en total hoy día vemos que hay ya todo tipo de medicamentos y yo realmente espero que salgamos de esto de una forma u otra, pero debemos pensar cómo va a ser nuestra vida después de la pandemia. La vida va a ser que no vamos a poder trabajar como trabajábamos, no solamente en Japón, sino realmente las mujeres vuelven a su casa, eso es seguro, la mayoría. Y los hombres también vuelven a un día de trabajo acortado y comenzamos a trabajar en trabajos que necesitamos, no simplemente para poder inflar todo el comercio y producción, sino que realmente lo que se necesita de una forma muy responsable. Eso en todo el mundo. ¿Y para qué hablar de Japón? Entonces debemos pensar cómo podemos llenar al hombre, cómo le damos al hombre nuevos propósitos en la vida, cómo comenzamos a organizar la familia, los hijos, los hombres, las mujeres, los jóvenes en especial, que en Japón se acostumbra a trabajar 12, 13 horas al día
En Japón se acostumbra que los hombres trabajan y las mujeres como de una forma enloquecida. Y acá debemos dar, en lugar de esto, una respuesta correcta a cada persona y a toda la sociedad de forma general, tanto en Japón como en todo el mundo. Y por eso, sí, en Japón esto está de una forma muy seria y extrema, este problema. Debemos entender que también en el resto de los países no va a ser menos que esto. Vamos a ver hasta qué punto vamos a tener que cambiar el orden de la sociedad y también va a ser un problema. Vamos a tener que hacer esto y si no lo hacemos, entonces el coronavirus nos va a ayudar y lo hará. Nosotros debemos volver a un mundo que saca de la tierra, saca en general como resultado del trabajo del hombre solamente las cosas necesarias. Y todo el resto, las personas se ocupan en la conexión entre sí, en la cultura, y con esto llenan su vida. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lightman, por su tiempo y vamos a tener un próximo programa sobre otros temas. Gracias. Gracias a ti.